El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado a 5 años de prisión por un tribunal de París, una decisión histórica por presunto financiamiento de campaña por parte de Libia en tiempos del expresidente Muammar el-Gaddafi. La sentencia puede ser apelada, pero durante ese tiempo Sarkozy deberá aún así permanecer en prisión. Antes de entrar en el debate, vamos a ver el siguiente informe que ha preparado nuestro compañero William Gassot. Por primera vez en la historia de la República Francesa, un expresidente irá a la cárcel. Nicolas Sarkozy fue condenado a 5 años de prisión por el Tribunal de París por asociación ilícita en el marco de su campaña presidencial en 2007 y tendrá que ingresar a prisión en los próximos meses. Después de la sentencia, el expresidente se declaró nuevamente inocente. El odio realmente no conoce límites. Aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Asumiré mis responsabilidades, apelaré la orden judicial y si realmente quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza en alto. Soy inocente. Mais la tête haute. Je suis innocent. El tribunal absolvió a Nicolas Sarkozy de los cargos de corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos. La Corte no ha podido comprobar su participación directa en la obtención de los fondos libios para financiar su campaña presidencial. Sin embargo, la sentencia sí establece que el expresidente francés ha dejado a colaboradores cercanos entrar en contacto con el expresidente libio Muammar al-Gaddafi con este objetivo. Nicolas Sarkozy podrá pedir la libertad condicional, pero la justicia le obliga a ir a la cárcel mientras se examina su apelación. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les monotables. Por supuesto que voy a apelar. Probablemente tendré que comparecer, esposado ante el tribunal de apelación. Los que tanto me odian creen que me están humillando. Lo que han humillado hoy es a Francia. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Se trata de la tercera condena contra Nicolas Sarkozy, pero la primera que le conduce concretamente a prisión. El exmandatario ya había llevado un dispositivo electrónico por haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias en otro caso judicial. Bueno, nos preguntamos ahora si este es un paso definitivo para Sarkozy, hasta dónde llegaban estas tramas de corrupción por las que ha sido también condenado anteriormente, y si es esto una represalia del clan Gaddafi, como denuncia el expresidente francés. Bueno, para debatirlo hoy nos acompañan desde París Fernando Vega Lugo, él es abogado y politólogo, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de París, y desde Buenos Aires Felipe Gali, él es periodista independiente y analista político electoral. Les recuerdo, antes de entrar en debate, que van a poder ver todos estos episodios en las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y además recuerden que pueden comentar con el hashtag France24_ES. Así que ahora, sin más dilación, vamos a comenzar este debate. Voy a empezar con Fernando Vega Lugo para preguntarle si podemos declarar a Sarkozy con esta sentencia como definitivamente condenado. En otras palabras, ¿tiene viso de que va a prosperar una posible apelación? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Realmente no se puede declarar totalmente culpable, no hay una sentencia realmente en firme. Como lo decían ustedes en la introducción, hay una apelación que naturalmente es un derecho que tiene cualquier procesado y en este caso el expresidente Sarkozy ha anunciado que va a ejercerlo. ¿Qué puede pasar frente a eso? Bueno, realmente lo que hemos visto, los indicios y todo lo que se ha conocido, entre otras cosas, gracias al periodismo, al trabajo sobre todo de un medio que es Mediapart y lo que ha conocido la opinión, tanto la opinión pública como la justicia, realmente deja pocas dudas de la responsabilidad de Sarkozy en todo este entramado y en toda esta negociación que terminó en una financiación libia hacia su campaña presidencial. Hay que recordar también que Sarkozy no es la única persona condenada por estos hechos, que esta es una investigación que no empezó hace una semana, que no empezó hace un año, y más allá de si es una venganza del régimen libio de Gaddafi o no, que puede serlo, pues realmente las pruebas que se han analizado y las pruebas que se han conocido son bastante concluyentes en ese sentido, y lo que pueda prosperar o no en la apelación, bueno, realmente no contradice lo que hasta ahora se conoce, sino bueno, puede haber otro tipo de elementos más técnicos que pueden llegar realmente a cuestionar la responsabilidad penal de Sarkozy frente a esto,
pero no realmente a rebatir los hechos por los cuales ha sido condenado el día de hoy. Bueno, pues voy ya con Felipe, con nuestro otro invitado. ¿Coinciden que puede haber algún tipo de prueba que llegue a dilucidar la responsabilidad penal de Sarkozy? O como también indica nuestro otro invitado, bueno, no estamos ante una sentencia ya totalmente en firme, pero podría haber una sentencia a su favor. No estamos ante una sentencia firme, no tenemos tampoco, los hechos como se han planteado, como coincido en ese sentido con lo que plantea Fernando, la verdad dejan pocas dudas al respecto, y por cómo se está manejando, ¿no?, el ambiente en Francia, también en un contexto en el que las instituciones francesas necesitan reafirmarse a sí mismas, necesitan remontar un poco la imagen, ¿no? El país se encuentra sumido en una crisis política, no podemos salirnos del contexto actual a pesar de que se está tratando un caso que de hace casi 2 décadas. Yo creo que por más que uno puede decir ahora no me voy a meter con la justicia francesa, no me voy a meter a decir que la justicia está politizada ni nada de eso, en ese sentido, la mayoría de los organismos institucionales internacionales son claros con que la justicia francesa es bastante transparente, opera con bastante independencia, pero en gran medida los fallos judiciales suelen estar encuadrados en su contexto, y el contexto institucional hoy día en Francia apunta a que las instituciones necesitan esa reafirmación, ¿no? Volver a recuperar una imagen de transparencia, de independencia, de eficacia. Y yo creo que en ese sentido un fallo desfavorable para Sarkozy puede también apuntar un poco esa dirección, más allá de todo el verdadero contexto y su responsabilidad penal en el asunto, que eso sí, probablemente no esté a discusión, y sí, probablemente haya implicación de los remanentes, ¿no?, del régimen de Gaddafi, que cayó en 2011, ya hace más de 14 años, y sigue viviendo Libia las consecuencias. Bueno, pues voy a tomar el hilo de esto que nos dice sobre las instituciones francesas, porque escuchábamos también al expresidente Sarkozy en ese informe que preparó nuestro compañero William Gassot decir que esto no es una humillación para él, es una humillación para Francia. ¿No está dándole, en cierto modo, ahí la razón a esta corriente crítica hacia las instituciones francesas? Felipe, sigo con usted. Puede ser. Sí, puede ser perfectamente. Nadie en la historia condenado por corrupción va a salir ante las cámaras a decir admito todo lo que he hecho, voy a cumplir con mi condena. No existe. Entonces, obviamente, también Sarkozy va a estar encuadrado en su contexto y va a responder en ese sentido. Y sí, la deslegitimación que están sufriendo las instituciones francesas, la incapacidad para nombrar un primer ministro, las protestas rutinarias, en todo eso es algo de lo que es posible colgarse. Y además eso lo podemos encuadrar fácilmente en otros ejemplos, ¿no?, donde figuras políticas importantes han sido condenadas por corrupción. Como dije antes, nadie va a reconocer, nadie se va a tirar, ningún pecador se va a tirar piedras a sí mismo, y en ese sentido los líderes políticos, cuando se ven sometidos a este escrutinio, a esta situación, tienden a buscar deslegitimar la justicia, afirmar que está politizada, que el fallo tiene motivación política, y en muchos casos lo logran. Vas a ver los partidarios también de un dirigente político, presumiblemente en un caso judicial se van a poner de su lado. El que tiene que operar con imparcialidad, con independencia, y el que tiene que hablar de presunción de inocencia permanentemente es la justicia, los jueces. Claro. La gente, las personas comunes, no lo tenemos que hacer y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer nunca. Ponele que a veces los analistas tenemos que asumir una posición objetiva, los periodistas también, pero siendo honestos, los seres humanos no somos neutrales, podemos apenas ser imparciales, y en ese sentido los políticos mucho. Claro. Bueno, Fernando, ahora sí que voy con usted, perdone, le traslado también la pregunta. ¿Cómo ve esta frase de Sarkozy? Hoy hemos visto también al arco parlamentario francés pues dividido. Desde la izquierda han dicho que bueno, que esto es una muestra de la imparcialidad de los jueces, que por fin se ha hecho justicia. Desde la derecha tampoco se han atrevido a criticar frontalmente, pero bueno, han dejado ver que no es la sentencia en firme, que habrá que ver, que todavía puede apelar. Sí. A mí esta frase me horroriza bastante. Es una frase que tiene una connotación, en mi opinión, bastante
bastante negativa. Es esta típica frase de Francia soy yo, el Estado soy yo, lo cual es realmente bastante lamentable viniendo de un ex jefe de Estado. Realmente la humillación que él percibe que recibe el día de hoy no es una humillación que ni siquiera recibe por el liderazgo y por el peso político que hoy venía asumiendo, no es una humillación que ni siquiera recibe su familia política, que creo que eso es otro elemento, pero que más o menos han venido pudiendo esquivar y que, digamos, con la manera en la cual se ha construido este proceso, con tantos años de debates judiciales y políticos alrededor de eso, me parece que su familia política de cierta forma puede llegar a esquivar los efectos de esta condena. Sin embargo, digamos que negar el peso o el valor jurídico que tiene su condena simplemente victimizándose y diciendo que lo que él está recibiendo es una humillación para toda Francia, realmente es bastante, cuando menos, pretencioso de parte suya. Luego, frente a las reacciones políticas, a mí realmente me interpelan tanto las reacciones de parte de la izquierda como las reacciones de la derecha francesas. En la izquierda yo realmente veo soy bastante crítico de estas reacciones que tienden a celebrar los fallos judiciales. Yo pienso que los fallos judiciales es más legítimo, incluso en democracia, criticar un fallo judicial que celebrarlo como si fuera una victoria propia, ¿no? En este caso, ver líderes de izquierda celebrar el fallo y enaltecer el Estado de Derecho por la condena a Sarkozy, me parece de alguna manera un tiro en el pie. Veía un tuit de una diputada ecologista en ese sentido, cuando en el mismo día una militante ecologista fue condenada a 6 meses de cárcel por lanzar pintura enfrente de una tienda de ropa. Entonces realmente digo, no entrar a tratar de sacarle partido a las decisiones de la justicia me parece al menos peligroso para un campo político. Y por otro lado, las reacciones de la derecha me generan también muchas preocupaciones, y sobre todo las reacciones que vienen de miembros del gobierno, sobre todo, por ejemplo, la reacción de Bruno Retailleau, el ministro del Interior, de entrar a destacar su amistad íntima con Sarkozy, a quien ya había defendido muchas veces. Realmente, desde el rol que alguien que ocupa un cargo importante en el gobierno, realmente sí creo que es algo que le hace daño a la institucionalidad, que amenaza la independencia de la justicia y que le genera unas presiones extras a los jueces, que ya vimos, por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen, que no es igual cuando vienen de ciudadanos, cuando vienen incluso de partidos de la oposición, que cuando vienen de miembros de un gobierno. Eso me parece un precedente bastante peligroso. Y vemos también otro tipo de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la de Laurent Wauquiez, que es uno de los líderes de los republicanos, la familia política de Nicolas Sarkozy, que termina siendo bastante, al menos gracioso de cierta manera, que su penúltima publicación en X era criticando la laxitud de la justicia, y la siguiente es criticando la severidad frente al caso de Nicolas Sarkozy. Entonces realmente creo que esta decisión descoloca de alguna manera a las distintas fuerzas políticas, y creo que hay pocas reacciones a la altura de lo que debería ser una situación como esta, que es la condena a un jefe de Estado, que es la posibilidad de analizar realmente lo que implica institucionalmente una decisión de este tamaño, sino tratar de ver cómo en un sentido hay persecución y en el otro lado hay una gran victoria, cuando me parece que no es ni lo uno ni lo otro. Pues Fernando, es un tema muy interesante el que nos está abriendo, así que voy también con nuestro otro invitado, con Felipe, a preguntarle si cree que hay también, poca altura de miras en estas reacciones. Yo en parte coincido con lo que dice Fernando sobre ciertas reacciones, ¿no? Cómo manejar las reacciones y cómo habría que manejar las reacciones. El tema es que ahí ya estamos entrando en decir, en buscar limitar actitudes que son humanas, al fin y al cabo. Como dije antes, ¿no? Que hay ciertas actitudes políticas y ciertas actitudes que son muy previsibles, ¿no? El político condenado se va a defender a sí mismo, su partido político lo va a defender, sus partidarios lo van a defender y sus opositores lo van a celebrar o van a buscar exprimirle el jugo. Que está mal, está mal. También hace ver contradicciones e hipocresías ideológicas, ¿no? Vos ves
fuerzas como la de Sarkozy y el propio Sarkozy en su época, hablando de ley y orden, criticando garantismo judicial y después saliendo a criticar un fallo de la justicia. Entonces, sí, en ese sentido yo coincido que hay reacciones que también contribuyen a deslegitimar el fallo, no solo criticando a la justicia francesa, sino también celebrándola. Pero bueno, como dije antes, son cosas que forman parte del día a día. Una cosa es cuando ocurren en un país donde el Estado de Derecho no parece estar mayormente en duda y las entidades judiciales están reconocidas, ¿no?, dentro del ámbito de las organizaciones que miran eso internacionalmente como entidades imparciales, independientes, funcionales o eficaces, a fin de cuentas. Y otra cosa es cuando ocurre en otros países donde la justicia es objeto de una politización constante y ves reacciones mucho más abiertas y mucho más directas hacia lo que son fallos judiciales. Y eso lo vemos en Latinoamérica persistentemente y lo que son no solo la manipulación de la justicia, no solo la partidización de la justicia, no solo la directa influencia sobre la justicia que existe, mucho más marcada en nuestro continente, sino también en las reacciones a cuando ésta se comporta de una manera eficaz o imparcial. Yo creo igual, como dije antes, que mientras no se detecte una auténtica, probada y evidenciada parcialidad, o sea, que te presenten un informe con pruebas de que hubo tal influencia, más las reacciones públicas de los dirigentes políticos son algo esperable, que tampoco deberíamos mirar como si fuera algo, bueno, esto es lamentable y irremontable. Ya. Bueno, voy a volver con Fernando porque nos ha hablado también ya de este medio, Mediapart, es un medio de investigación francés, un medio que, si no me confundo, fue en el propio año 2011 o en 2012 que empezaron las investigaciones sobre este caso y hemos visto una imagen bastante atípica. Hemos visto a Carla Bruni coger la espumilla del micro de Mediapart y tirarlo como una forma de, bueno, no sé si desprecio, al menos desde luego no le gusta lo que ha hecho Mediapart con su marido. Quería preguntarle a Fernando qué papel han tenido los medios y especialmente probablemente medios más independientes como Mediapart en la fiscalización, en este caso, pero también un poco en la política francesa en general. Sí. La imagen de Carla Bruni es una imagen violenta, es una imagen bastante lamentable, que da cuentas también de lo amenazada que está hoy la libertad de prensa en el mundo, ¿no? No solamente en Francia, lo vemos de parte de alguien que, si bien nunca ha ostentado realmente una responsabilidad política, es alguien que hace parte del poder, que tiene un poder mediático, que tiene un poder de opinión bastante importante, pero se enmarca dentro de las amenazas y dentro de las agresiones que recibe la prensa, no solamente en Francia, sino en todo el mundo, y eso es un fenómeno bastante creciente y que debe alertar muchísimo a los comunicadores y a los distintos medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación independientes, como es el caso de Mediapart. Yo creo que, bueno, en el caso de Sarkozy, todo el trabajo y toda la secuencia de Mediapart me parece que es algo bastante interesante en términos periodísticos. Creo que no terminaríamos de hablar esta noche de toda la investigación que adelantaron, de cómo realmente el trabajo de Mediapart fue fundamental para el trabajo de la justicia en ese sentido, que se puede ver. Hay un documental incluso que sacaron sobre esto y que ayuda a entender bastante bien realmente. Creo que se llama, de hecho, Nadie entiende, algo así, nadie lo entiende, ¿no? Era el nombre del documental de Mediapart. Sí, nadie entiende nada, sí. Que realmente explica un poco toda esta complejidad, porque es un caso no solamente técnicamente bastante complicado, sino que uno se pierde incluso tanto en los nombres libios como en los nombres franceses. Es todo un entramado que realmente es Mediapart quien en gran medida ayuda a destapar y a explicar. Y en eso creo que hoy hay muchos debates abiertos frente a los medios de comunicación. Hoy el servicio audiovisual público está amenazado, tiene amenazas de parte de la ministra de Cultura, Rashida Dati, que tiene un plan para tratar de unificar los medios de comunicación, para reducir el presupuesto, para tratar de tener un mayor control editorial, acusando constantemente no solo Rashida Dati, sino, por ejemplo, Rassemblement Nacional, el partido de Marine Le Pen, que tiene la propuesta directa y abierta de privatizar el audiovisual público. Entonces hay una amenaza permanente a esto, que se suma con los distintos medios privados que cada vez son menos independientes y que cada vez se concentran más en manos de multimillonarios, concretamente de lo que es hoy el emporio Bolloré
y lo que también hace Arnaud con algunos medios de comunicación. Y eso no es un fenómeno exclusivamente francés, eso es un fenómeno en el mundo que vemos, digamos, tiene su pico en lo que es Twitter o X, no sé cómo se llame, manejado por Elon Musk, lo cual habla en efecto de las amenazas que hoy tiene la prensa libre en el mundo, que hoy tienen los medios de comunicación, y que por eso es tan valioso lo que logró Mediapart y por eso es tan importante lo que han hecho los medios de comunicación, y creo yo el tratamiento, podría decir, de gran parte de los medios de comunicación franceses, sin entrar a idealizar y sin entrar a romantizar absolutamente nada, pero es un caso que, pese a la complejidad, me parece que en gran parte de los medios se ha tratado con bastante independencia y con bastante responsabilidad, lo cual creo que habla bien de al menos esa parte del poder, ¿no? Del cuarto poder, como lo llaman algunos. Claro. Bueno, de hecho hay una parte de esa investigación, sacaron un documento Mediapart, en su momento Sarkozy los acusó de difamación, parece que este Tribunal de París se inclina a pensar que sí que era un documento falso, pero esto no inhibe toda la investigación, porque ha habido otras partes como la del empresario libanés, ¿verdad?, que murió hace apenas un par de días, Siad Tiakiedine, que en un principio le dijo a Mediapart que sí, que se habían cobrado dineros por parte de Libia, luego cambió su versión y parece que lo que está diciendo la justicia también en otro juicio aparte a este es que sí que Sarkozy presionó a este empresario pues para que cambiara su testimonio. Vuelvo con Felipe, también para insistir en este tema. Es importante que los medios también hagan su parte de fiscalización al poder, lo estamos viendo ahora mismo. Totalmente, y en ese punto retomo lo que andaba diciendo Fernando, ¿no?, sobre lo que estamos viendo, este proceso, este debilitamiento de lo que es la discusión política en el mundo, no solamente en Francia, sino también en todo el mundo, y con mucho énfasis en lo que es Estados Unidos, con Trump y con Elon Musk, lo que es en América Latina, ni se diga, lo que es en mi mismo país, en Argentina, lo estamos viendo. Todo este desgaste de la discusión política más, si se quiere, razonable y más menos polarizada, que viene siendo reemplazado por una política más frontal, de más agresión, de más polarización, y allá en Francia lo están viendo, ¿no?, con el ascenso de discursos más populistas, más extremos, agendas que además apuntan a atacar, ¿no?, a los que difunden todo lo que hay adentro, ¿no?, agendas de corrupción, agendas de hipocresía, de incumplimiento de promesas. En ese sentido, la prensa siempre va a jugar un papel fundamental, y mucha gente se está dando cuenta, ¿no?, de que el que controla la información va a controlar prácticamente todo y va a poder tener una influencia descomunal sobre lo que es todo lo demás. No por nada, hoy por hoy, a diferencia de lo que es en el pasado, los regímenes políticos se esfuerzan muchísimo más por tener contenidos a los medios. Hubo una época en la que había dictaduras, e incluso en las dictaduras se podía escribir en medios de comunicación criticando al gobierno porque lo leía una poca gente ilustrada, pero hoy tenemos toda la información al alcance de la mano, entonces se busca acallar a las voces opositoras y a los que hacen investigaciones y a los que hacen ese papel, ¿no?, de fiscalizar. Entonces es muy, muy, muy importante preservar ese papel. Y los medios independientes, los que ejercen periodismo independiente en un montón de contextos, los que lo ejercemos, yo también he colaborado y trabajado y le he prestado la voz a en varios países, jugamos un papel trascendental. Bueno, Felipe, quiero seguir con usted con otro de los temas que hemos tocado al principio. Es esa presunta trama libia que acusa Nicolás Sarkozy, que está yendo contra él, bueno, pues por haber apoyado a la primavera árabe, a esta revuelta que acabó con la caída de Gaddafi en 2011. ¿Tiene sentido? ¿Tiene algún pozo material de verdad esta denuncia que hace Sarkozy? ¿O también podría haberse dado del lado contrario, que bueno, en algún momento dijera el gobierno de Sarkozy, ya no nos interesa Gaddafi, vamos a apoyar a la revuelta?
Yo creo que en ese sentido el posicionamiento de Sarkozy, aunque en cuanto a lo que era Gaddafi, se vio más influido por la coyuntura internacional, ¿no? y el papel que tomó la OTAN en el derrocamiento del régimen libio. Aunque también estoy seguro de que Fernando en ese sentido puede aportar una imagen más adaptada a lo local, ya que él vive en Francia. Pero vuelvo y repito a lo que dije anteriormente, un político condenado, asediado por la justicia, se va a agarrar de lo que se tenga que agarrar para exculparse a sí mismo. Nadie va a reconocer su culpabilidad, aunque sí, es muy probable, ¿no?, que los remanentes del régimen libio se hayan vengado. Nuevamente, como dije antes, hablamos de reacciones humanas dentro de lo que es el campo político, y en el caso del régimen libio, o de lo que queda de los antiguos jerarcas del régimen libio, motivos tienen. Claro. Bueno, pues Fernando, es el propio Felipe quien le traslada la palabra. Usted conoce mejor la realidad de la propia Francia. ¿Tiene algún pozo material esta denuncia que hace Sarkozy? O incluso, aunque la tenga, ¿inhibe esto la realidad de lo que denuncia la justicia hoy? Claro, realmente el tema es el material probatorio en su conjunto que tenía la justicia francesa para tomar la decisión que tomó. Es decir, no se trata únicamente de una declaración aislada, de una entrevista que dio Gaddafi, esta entrevista que se hace, si no me equivoco, en 2010 o 2011 y que se publica apenas en 2014, que es uno de los elementos también que, digamos, que conduce la investigación de la manera que lo hace. Más allá de eso, más allá de la posible trampa que le pudiese entender, más allá de que en efecto la divulgación de eso, que es decir, yo personalmente no me parece descabellado que sea así, pero realmente eso no le resta valor probatorio al conjunto de los elementos que fueron aportados con respecto a la financiación libia a la campaña presidencial. Hay muchísimos elementos, ahí sí que incluso fueron descartados porque, bueno, sabemos que para en efecto condenar a una persona por un delito no bastan los indicios, el juez tiene que tener la plena convicción y la plena certeza de que la persona cometió en efecto la conducta punible por la cual lo va a condenar. Por eso es tan difícil lograr realmente una condena, ¿no? Y por eso muchas veces, y sobre todo en estos casos que son tan técnicos y que tienen elementos de prueba tan complejos, se acusa a la persona normalmente por 3, 4, 5 delitos y normalmente termina siendo condenada simplemente por 1 o 2 delitos que usualmente no son ni siquiera los delitos más graves o no son ni siquiera los delitos que más escandalizan a la opinión pública, sino son los delitos dentro de los que se logró probar tanto el conocimiento de la persona como la voluntad de cometerlos, ¿no? Me meto en una parte incluso más técnica, pero realmente se trata de eso. Entonces, las pruebas que se analizan son enormes, son decisiones larguísimas, incluso para lo que suelen ser las decisiones judiciales francesas, que toman en cuenta un montón de elementos y que en este caso, en efecto, no entran ni siquiera, al menos en lo que se ha conocido, bueno, porque el fallo se conoce apenas hoy, no se entra a analizar si hubo un complot para la divulgación, porque en mi opinión al menos no termina siendo bastante relevante frente al caso el cómo llegó a conocerse eso, sino lo realmente relevante, realmente lo que pasó, que son ingresos de dinero libio a la campaña de Sarkozy. ¿Qué es lo que se probó? ¿Qué es de lo que hoy realmente la justicia francesa no tiene ninguna duda, y lo que se estaba discutiendo era la responsabilidad del expresidente Sarkozy, y se probó en la medida que se logró probar. Bueno, pues vamos terminando ya este programa y yo les quiero lanzar una última pregunta. Este es tan solo el último de los casos contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Empiezo por Fernando. ¿Cree que se puede hablar de una política corrupta en los años de Nicolas Sarkozy, o estamos hablando de casos puntuales quizás que han llegado al principio, pero también después de ser presidente de Francia? No, yo no creo en los casos aislados, y no lo hay. Hay que recordar, por ejemplo, que su ex primer ministro, François Fillon, también fue condenado por corrupción, por otros hechos, digamos, pero que fue lo que le impidió continuar su campaña presidencial en el 2017. Así que creo que, en efecto, lo que hoy se sabe y lo que hoy, digamos, han probado tanto, sobre todo la justicia, es que realmente el periodo de Nicolas Sarkozy fue un periodo marcado por cuestiones bastante
turbias, al menos frente a lo que tiene que ver con la moral pública, con el manejo de ciertos recursos públicos, y toda esta serie de condenas de Sarkozy lo ratifican, que si uno ve lo que hace el jefe del Estado, la persona, digamos, con mayor responsabilidad política, habría que pensar bastante lo que significa todo el entorno que hace posible que un presidente de la República pueda llegar a cometer tales hechos de corrupción. Bueno, pues Felipe, cierro ya también con usted. Hablamos, por tanto, de una forma corrupta de gobernar en los años de Sarkozy. Yo creo que más allá de analizar los años de Sarkozy, hay que analizar la clase política previa, actual, más bien de Francia, de la cual Macron es la última expresión y que en este momento se encuentra en crisis, porque lo vemos a Sarkozy intentando despegarse, ¿no? También denunciando las instituciones, la justicia, pero al final del día él forma parte de una clase política que es también la responsable del funcionamiento de esas instituciones. Es muy probable, sí, no, como bien dijo Fernando antes, no hay casos aislados. Si un presidente está condenado por corrupción, es que la línea inferior debe estar tapizada de cuestiones bastante turbias. Pero bueno, yo creo que también hay que mirar, ¿no?, cómo esto impacta en el contexto actual y cómo impacta para el futuro, porque se están acercando, falta todavía, bien podría haber un adelanto, ¿por qué no? Falta todavía para que haya elecciones en Francia, pero esto puede ser explotado de múltiples formas en lo político, en lo electoral. Las fuerzas de la centroderecha tradicional francesa salen golpeadas por esto, como siempre, son los que reciben el impacto de que haya una condena. También el gobierno de Macron no necesariamente sale beneficiado porque puede enfrentar resentimientos, ¿no?, por parte de los sectores que son partidarios del expresidente. Yo creo que también en términos electorales hay que hablar de impacto electoral. Al final del día es lo que hacemos los analistas electorales, no podemos no hablar de ese impacto por más que estemos hablando de un fallo judicial. Una posible beneficiaria es Ségolène Royal, que fue la candidata que enfrentó a Sarkozy en esa elección en 2007 y ya desde el principio venía denunciando ella la financiación libia de la campaña de su rival, y ahora es la candidata del Partido Socialista para 2027, ya ha declarado su intención, entonces también podría salir reforzada, ¿no?, sí, reivindicada. Yo creo que entonces esas consecuencias, eso de hablar de una política corrupta, también es algo que se presta, ¿no?, a cómo se lo explote discursivamente y a la visión que haya, a la visión partidaria que haya de las instituciones francesas. Ahí no hay datos duros, ahí no interviene no interviene un ente imparcial. Bueno, pues Felipe Galí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes. Y Fernando Vega Lugo, también, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este debate hoy. Gracias a usted por la invitación. Ha sido un placer estar con los dos. Ha sido, por supuesto, también un placer tenerles a ustedes al otro lado de la pantalla. Antes de despedirme, como siempre, quiero dar las gracias a nuestra compañera Janet Bustamante por estar aquí al mando de este programa y a nuestra compañera también por estar al mando de los invitados hoy, Laura Espinosa, que está sustituyendo a nuestra compañera Tania, habitual de este debate. Gracias a las dos, por supuesto, también a nuestros compañeros de luces, cámaras y sonido detrás de todo esto que ven. Nosotros ya, eso sí, les dejamos con toda la programación. Seguimos aquí en France 24.